Señoras y señores, muy buenas tardes. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, la NADE y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, les da la más cordial de las bienvenidas a estas jornadas de actualización en materia de propiedad intelectual 2020 en su segundo día del trabajo, con el tema Aspectos relevantes de la nueva Ley de Protección a la Propiedad Industrial. Al igual, queremos agradecer a todos los que nos siguen a través de la plataforma de Facebook Live del CUSEA. Y para el inicio formal, me permito dejar en el uso de la voz al doctor Guillermo Martínez Cons, profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del CUSEA. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, en colaboración con el CIADEIS y con apoyo de ANADE Jalisco, Colegio de Abogados y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, les dan la más cordial bienvenida a este segundo día de actividades de las jornadas de actualización en materia de propiedad intelectual 2020. Voy a hacer brevemente una pausa técnica para efectos de comentarles que si fuera su deseo formular preguntas, estas por favor realícenlas vía las redes sociales. Al final de la ponencia dedicaremos un tiempo para respondérselas. Y en relación con la expedición de constancias, tanto para profesores y alumnos, al final de la sesión también vamos a compartir un vínculo en redes con el que podrán formular sus solicitudes. Dicho esto, para efectos de continuar con el desarrollo de este evento de actualización, les comento que el tema que se abordará en esta sesión es aspectos relevantes de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y para estos efectos, tengo el honor de presentar a un muy reconocido abogado en temas relacionados con la propiedad intelectual, al maestro Fernando Robles Pesqueira, cuya notable trayectoria incluye una licenciatura en Derecho, una maestría en Derecho Constitucional, ambos grados otorgados por la Universidad Marista, así como un diplomado en Derecho Tributario por el Instituto Nacional Autónomo de México, ITAM. Ha ejercido en el área de propiedad intelectual por 20 años, particularmente enfocado al litigio en las materias de marcas, patentes y derechos de autor. Durante 7 años trabajó en Arochi y Linder, y en 2008 se integra a Baker McKenzie. En 2013 es nombrado socio de dicha firma. Actualmente coordina la práctica de propiedad intelectual a nivel nacional en las 5 oficinas de Baker McKenzie. Anteriormente, desarrolló el área de litigio de propiedad intelectual en la oficina de Ciudad de México y abrió la práctica de propiedad intelectual en la ciudad de Guadalajara para Baker McKenzie. Fue presidente del Comité de Occidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, AMPI, y es miembro activo de la International Trademark Association. En dicha asociación ha sido miembro del Comité de Competencia Desleal. También es miembro activo de la International Anti-Counterfeiting Coalition y de la American Chamber of Commerce, así como miembro del Comité de Innovación y Tecnologías Emergentes de la Asociación de Internet MX. Ha fungido como mentor para Endeavor, Reto Zapopan, Partners and Mentors, en donde presta asesoría pro bono para emprendedores. Dicho lo anterior, maestro Fernando Robles, muy bienvenido. En estos momentos le paso la cámara y el micrófono, le vamos a escuchar con muchísimo interés. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos, muchas gracias al CUSEA, muchas gracias a la Universidad de Guadalajara, muchas gracias a la Secretaría de Innovación por su invitación. Será un placer para mí compartir con ustedes un poco de mis impresiones generales sobre esta nueva ley federal para la protección de la propiedad intelectual. Obviamente el tiempo es corto como para entrar mucho a detalle, pero trataré de abarcar lo más posible, también muy enfocado a lo que creo que puede ser más interesante para nuestra audiencia, ¿no? Si me permiten, voy a compartir pantalla. Para poder poner la presentación. Está. Bueno, pues el nombre de la plática que me toca dar a mí se llama Aspectos relevantes de la nueva Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial. Que, pues bueno, vamos entrando un poco en materia. Es una nueva ley que acaba de salir publicada en julio de este año,
está planeado para que entre en vigor el 5 de noviembre del 2020. Aquí ha habido mucha discusión en algunas pláticas a las que he asistido sobre algunos litigantes sobre cuándo va a entrar en vigor esta ley. No quiero entrar mucho a discusión sobre si el término se tiene que contar con una ley o con otra. A ver, en la página de los diputados y el Senado de la República ya salió publicado que la ley entra en vigor el 5 de noviembre. Entonces, y ese es el criterio que va a usar el INPI. Entonces, creo que no vale mucho la pena, al menos que a alguien le llegara a tocar algún litigio donde tuviera que discutir sobre cuándo entra en vigor la ley, valdría la pena sacar la cuenta a ver cuánto va a entrar en vigor. Pero de entrada yo tomaría en cuenta siempre el 5 de noviembre de 2020, ¿no? Hay una excepción respecto a la entrada en vigor, ¿no?, de esta ley, que es relacionada a las disposiciones a través de las cuales el INPI puede tomar la determinación de multas, exigir créditos fiscales y condenar a daños y perjuicios. Esa excepción señala el transitorio de la ley que entrará en vigor una vez que se modifique la estructura orgánica del INPI y el INPI cuente con recursos para ejercer estas funciones, lo cual no debe tardar más de un año a partir de la entrada en vigor. Entonces, que esa parte la debemos de tener en vigor hasta el 5 de noviembre del 2021. Pero en términos generales, prácticamente toda la ley ya entra en vigor el día 5 de noviembre. Bueno, ¿qué pasa con esta nueva ley? Hay varios nuevos objetos que le pusieron a la ley, ¿no? Cuando la ley menciona cuáles son los objetos de esa ley, hay algunos que le pusieron. Muchos de ellos ya existían en la ley de la propiedad industrial, la ley anterior. Sin embargo, los incluyeron aquí como para darle mayor formalidad. Por ejemplo, incluyeron el objeto, que la ley tiene como objeto el tema de regular secretos industriales. Ya existía un capítulo de secretos industriales en la ley anterior, pero no estaba contenido en el capítulo de los objetos de la ley. Entonces, simple y sencillamente lo agregaron. Otro objeto pusieron promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas, la creatividad para el diseño, la presentación de productos nuevos y útiles. Este nuevo objeto que le dieron a la ley también ya existía, simple y sencillamente lo afinaron para tratar de provocar que el INPI se dedique a darle mayor difusión a estas actividades, ¿no? También incluyeron el promover los conocimientos tecnológicos en el país. El INPI ya realizaba mucha promoción sobre cómo patentar, etcétera, etcétera, pero a ver, ¿sí están viendo la presentación? Perdón. No se ve, Fer. A ver, déjenme. No sé qué está pasando. ¿Por qué? Ahorita sí se veía. Vamos a ver. Perdón, un segundo. Sure. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ahí se ve la presentación? Sí, perfecto. Bueno, entonces les comentaba que entre los objetos que le dieron a la ley es la de promover los conocimientos de los conocimientos tecnológicos del país. Esto sí es algo que no estaba como objeto de la ley. El INPI hacía mucha promoción sobre cómo patentar y hacía eventos relacionados con conocimientos tecnológicos, pero no estaba con un objeto de la ley. Habrá que ver el INPI cómo utiliza los recursos que tiene el INPI, que genera a través de las presentaciones de marcas, de patentes, etcétera, etcétera, cómo aprovecha el INPI esos recursos para promover estos conocimientos tecnológicos en el país. Yo creo que el INPI debería de dedicarle más tiempo ahora, sobre todo a promover temas de transferencia de tecnología, si ya le vamos a entrar a esto, ¿no? Respecto a la supletoriedad, aquí es algo que yo en lo particular celebro, ¿no?
porque antes había una discusión sobre cuál ley era supletoria, ¿no? Si la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para unas cosas y el Código Federal de Procedimientos Civiles para otros, porque había artículo en la ley pasada, había artículo expreso, sobre todo en temas contenciosos, que el código supletorio era el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, había una discusión en la cual la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aplicaba de forma directa también. Entonces, me celebro que esta es de las cosas que se me gustó de la ley, pues que hayan incluido esta parte, que aclaran que primero aplica la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y si no está regulado ahí, entonces aplica el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora, esos son los objetos de la ley. Ahora vamos a pasar a las facultades que se le dieron al INPI, ¿no? Se mantuvieron muchas facultades, pero aquí enumero, digamos, las facultades nuevas, ¿no? Una de ellas fue conciliar intereses de las partes involucradas en procedimientos de infracción cuando lo soliciten. Ahí el tema de la conciliación, ya había un artículo medio perdido en la ley de la propiedad industrial sobre conciliación, que estaba muy en desuso porque estaba precisamente muy enfocado en procedimientos de infracción. Aquí yo creo que fue un error no haber sacado ese procedimiento de conciliación, no haberlo extendido a todas las posibilidades de conflictos dentro del INPI. Pero bueno, se le da esas facultades, esa facultad que ya tenía pero que no estaba en la lista de facultades, ahora sí aparece, ¿no? Aquí habla también de requerir de informes y datos, requerir información de datos y datos. Este requisito o esta facultad del INPI de pedir informes ya existía también, pero ahora se incluye dentro de las facultades. ¿Para qué básicamente se utiliza esto? Sobre todo en temas de litigio, cuando alguien va a pedir, cuando tú necesitas pedirle información a otra autoridad o a un tercero, le puedes pedir información o datos. Nada más, ahora lo incluyeron dentro de las facultades. También esta información, esta facultad estaba en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La siguiente facultad que le agregaron también fue determinar una cantidad líquida en el monto de las multas que imponga y en su caso de los respectivos accesorios, requerir el pago y recaudar el crédito fiscal resultante. A ver, el INPI siempre ha podido determinar la cantidad líquida de las multas, ¿no? Lo que no había podido hacer era requerir el pago y recaudar el crédito fiscal, ¿no? Esto vamos a ver cómo funciona, porque le están dando facultades al INPI para reclamar, para cobrar créditos fiscales, ¿no? De alguna forma lo están haciendo una autoridad fiscal para estos propósitos. Entonces va a ser muy interesante a ver cómo funciona en la realidad. ¿Cuál era el problema y por qué creo yo que le dieron esta facultad al INPI? ¿Qué pasaba? Se iniciaba un procedimiento de infracción. En ese procedimiento de infracción se imponía una multa. El cobro de la multa se iba a la autoridad fiscal local del lugar donde se encontraba el infractor y seguramente como llegaba no un oficio con una multa, sino que llegaba toda la resolución, nadie leía la resolución y la multa nunca se cobraba. Pasaban los 5 años, como era un crédito fiscal ya era incobrable y la multa nunca se cobraba, entonces los procedimientos de infracción a veces pues de esta forma quedaban de alguna forma, como se dice coloquialmente, sin dientes, ¿no? Ahora, al momento en que el INPI va a ser el que va a requerir el pago y puede recaudar el crédito fiscal resultante, pues le dan esas facultades y creo que va a estar muy interesante porque ahora sí se van a cobrar las multas, por lo menos debería de ser más eficiente, ¿no? Aparte, como lo vamos a ver más adelante, el INPI tiene interés de que se cobren estas multas porque el resultante de estas multas va a ser utilizado para sus costos operativos, de acuerdo a la ley. Entonces, el propio INPI va a tener más interés por cobrar esas multas. Entonces, eso debería de hacer que los procedimientos de infracción funcionen mejor. También otra facultad que le agregaron es la de condenar el pago de daños y perjuicios causados al afectado en temas de infracción y cuantificar el daño de la indemnización, ¿no? Primero es condenar al pago de daños y perjuicios y después es cuantificar de qué tamaño va a ser la indemnización. Eso el INPI no lo podía hacer. Ya lo veremos más adelante cómo va a funcionar esto, pero bueno, ahora ya es una facultad que tiene el INPI. Algo bien interesante también, sobre todo para materia de infracciones, habla de que le dan la facultad de solicitar el auxilio de la fuerza pública, así de cualquier institución civil y armada,
para el cumplimiento de sus funciones. Esto significa, antes el INPI siempre ha tenido la facultad de solicitar el auxilio de la fuerza pública, pero no de las Fuerzas Armadas. Y entonces va a estar muy interesante ahora también, sobre todo porque hay lugares donde hoy en día no se puede acudir a pedir el auxilio de la policía local para realizar un operativo. Entonces va a estar muy interesante a ver en qué momento el INPI le pide el auxilio a las Fuerzas Armadas para realizar un operativo en algún lugar en específico. Yo creo que es una buena facultad, hay que ver cómo la ejecutan. Otra facultad que le dieron es establecer las reglas para la gestión de los trámites en línea. Y le dieron las facultades al director de establecer estas reglas, particularmente al director. Esto creo que es muy bueno porque, sobre todo en la pandemia, como lo vimos, se necesitaba agilidad en el INPI de poder pasar los trámites a que fueran en línea, ¿no? Y tuvieron bastantes complicaciones precisamente porque estábamos en pandemia. Y ahora con que el director tenga todas esas facultades, va a hacer que el director pueda mover o planear la gestión de trámites en línea de una forma mucho más ágil, sin necesidad de pasar por la Junta de Gobierno o una modificación al reglamento, etcétera, etcétera. Obviamente las facultades están limitadas a no violentar la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, pero es muy importante esta facultad. Yo creo que es una facultad buena que le dieron al director y creo que va a ser muy útil para seguir encaminando todos los trámites de propiedad intelectual a que sean en línea. Bueno, entre otras disposiciones que se agregaron dentro de las disposiciones generales de la Ley de la Propiedad Industrial, se señala que se van a aceptar los documentos electrónicos con la misma validez que los físicos. Esto ya venía, ya trae un andamiaje desde que empezó la pandemia y un poco antes, pero ahora ya está en ley, ¿no? La siguiente es una obligación de señalar correo electrónico en materia de notificaciones. Este es importante porque ahora existe una obligación, así como señalar un domicilio físico, también la obligación del correo electrónico es clave. ¿Y por qué es clave señalarlo y que no se nos vaya a pasar? Es porque ese es el siguiente punto. La Gaceta de la Propiedad Industrial es el órgano oficial de publicación y notificación del INPI ahora. Entonces, todo se va a notificar por Gaceta, excepto lo que tenga que ver con procedimientos contenciosos. Inclusive gran parte de los procedimientos contenciosos se va a notificar ahí, excepto lo que tenga término. Así es como está funcionando ahorita y esperamos que así siga funcionando. Ahora, ¿qué pasa? El correo electrónico es importante porque se va a enviar un correo electrónico para avisar que hay una notificación en la Gaceta. Sin embargo, sí le pusieron ahí un disclaimer, un caveat diciendo que la notificación es a través de la Gaceta independientemente del aviso por correo. Entonces, si el aviso por correo falla, si dimos mal el correo electrónico, si lo escribieron mal, etcétera, etcétera, pues es importante que siempre estemos pendientes de la Gaceta. ¿Cuál es la ventaja y desventaja que tiene esto? Pues bueno, va a ser muy ágil los trámites con las notificaciones en la Gaceta. Se perdía mucho tiempo y recursos económicos del INPI tratando de notificar a todas las partes involucradas de forma presencial. Había muchos oficios que se mandaban, por ejemplo, por Cepomex, y pues son clásicos los asuntos donde hay un oficio de hace 6 años que no se notificó por Cepomex. Cepomex nunca le contestó al INPI y entonces el asunto se quedó detenido, ¿no? Pues ahora ya está funcionando así, actualmente el INPI ya está notificando por Gaceta esos asuntos viejos como los que les platico, ya se están moviendo a través de la Gaceta. ¿Cuál es la desventaja de esto? Pues bueno, que si no estás pendiente de la Gaceta, si no tienes un despacho de abogados que esté pendiente de la Gaceta, pues hay un riesgo importante de que se te vaya un término ahí en la Gaceta y que puedas llegar a perder un derecho. Bueno, otra de las facultades, ya lo habíamos dicho, el de condenar a daños y perjuicios causados al afectado y cuantificar el daño y la indemnización. Otra, solicitar el auxilio de la fuerza pública, esas ya les dijimos, ¿no? Establecer las reglas de gestión. Bueno, ahora respecto a los poderes, aquí quiero dedicarle un tiempo interesante al tema de los poderes porque creo que no cambio mucho, pero creo que sí vale la pena que todo el mundo lo tenga muy claro, todo el mundo que está lidiando con el INPI, ¿no? De entrada,
¿Cuándo se necesita carta de poder simple ante dos testigos? Cuando es persona física y para todos los trámites, sin importar el tipo de trámite. Entonces, una carta de poder simple ante dos testigos. Si se trata de personas morales, se puede una carta de poder simple ante dos testigos para solicitudes de patente, de registros, entiéndase, modelos de utilidad, diseños, marcas, publicaciones de nombres comerciales, etcétera. De oposiciones. La parte de oposiciones no estaba contemplado antes sobre si para una oposición se necesitaba una carta poder simple o tenía que ser un poder notarial. Entonces estaba dudoso sobre qué era lo que podía pasar. Bueno, ahora ya lo aclararon, creo que es una buena reforma también esa. Incluyen también la parte de conservación de derechos, declaraciones de uso, licencias o transmisiones, ¿no? Entonces, hasta eso todo prácticamente quedó todo igual, excepto que le agregaron el tema de oposiciones o lo clarificaron. Aparte ponen que continúa la obligación de señalar al otorgante que el otorgante cuenta con facultades para ello y citarse el documento en el que conste. Una duda muy común de los clientes que tenemos es, oye, ¿y cómo cito el documento? ¿No? Pues básicamente es citar la escritura pública donde consta el poder y la fecha, ¿no? El acta constitutiva, número por escritura fulanita, ante notario fulanito, de fecha X. Entonces, simple y sencillamente es carta poder citando el documento. ¿Cuándo se trata de personas morales? ¿Cuándo se necesita un instrumento público o un poder notarial? Bueno, para el resto de los procedimientos, para persona moral mexicana. ¿Cuál es el resto de los procedimientos? Básicamente es litigio, lo contencioso, infracciones, caducidades, cancelaciones, nulidades. ¿Qué más? Bueno, el siguiente, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable en el país donde se otorga de acuerdo a los tratados internacionales. Esto es para personas morales extranjeras. Aquí creo que la reforma le viene bien. Antes había un requisito que ponían que se tenían que dar fe de las facultades del otorgante y de la existencia de la empresa. Esto era una tortura, sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esos dos requisitos eran necesarios para que operara lo que marco aquí en negritas, que es la presunción salvo prueba en contrario. Entonces, tú ibas a California, por decir algo, y en California un notario público no puede dar fe de la existencia de la empresa ni de las facultades de la persona que otorga el poder. Entonces, siempre había formas de sacarle la vuelta, hay formas de sacarle la vuelta, pero siempre era muy tortuoso el camino y la explicación a los clientes americanos para explicarles cómo tenían que otorgar ese poder. Ahora, simple y sencillamente, que eliminaron esos dos requisitos y pusieron que se presumirá la validez salvo prueba en contrario. Entonces, eso va a ser mucho más sencillo porque ya no vamos a estar batallando con poderes notarizados que no cumplan con esa parte, ¿no? En notarizados en otros países ya apostillados, ¿no? Y luego pusieron otra forma que ya existía, más bien la mantienen, que es bajo protesta de decir verdad, siempre que se trate de la misma persona, desde el inicio hasta la conclusión del trámite. Pero esta forma de acreditar personalidad la limitaron al título cuarto de la ley, que prácticamente son marcas, avisos y nombres comerciales. Excepto, pero pusieron una excepción, excepto cuando se trate de limitaciones y cancelaciones. Para limitaciones y cancelaciones se necesita o poder especial o poder de actos de dominio. Entonces, eso es muy importante. Y también incluyeron que bajo protesta de decir verdad, todas aquellas solicitudes de información tecnológica se pueden hacer. Agregaron también otro artículo que eso pasaba en la práctica, pero no estaba regulado en la ley, que ahora se reconocen poderes generales. Es decir, la ley antes nada más hablaba de los primeros poderes que les he comentado, pero no hablaba de cómo se iba a reconocer, por ejemplo, un poder general para pleitos y cobranzas. Pues ahora ya señala que el poder general para pleitos y cobranzas funciona para procedimientos contenciosos. De la misma manera, aceptan los poderes para actos de dominio y para administrativos. Bueno, eso es, digamos, que la parte de disposiciones generales de la ley. Ahora entremos un poco al tema de patentes. Bueno, el tema de invenciones más bien, ¿no? Como saben, las invenciones
pues están incluidas las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, y ahora le agregaron los trazados de circuito. En gran medida, todos los cambios que se hicieron en la parte de patentes son cambios que ya se aplicaban también en la práctica. Sin embargo, no estaban contenidos en la ley. Se aplicaban porque había una laguna en la ley y las buenas prácticas a nivel global era esa la forma de resolverlo, y entonces el INPI determinó en su criterio que así lo iba a resolver. Pero ahora se incorporan formalmente a la ley, ¿no? Una de las cosas nuevas que se agrega, que yo creo que es la modificación más importante, que ahorita la vamos a ver en una diapositiva en particular, que es se agrega la figura de un certificado complementario para el tema de patentes. ¿Qué significa esto? Pues ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva más adelante. Se incluye, como ya les mencionaba, los esquemas de trazado de circuito dentro de las invenciones. Antes, los esquemas de trazado de circuito, que es una figura que está ahí medio en desuso, esos tenían un capítulo aparte, ahora tienen un capítulo dentro del título de invención. Bueno, respecto a la titularidad de invenciones, continúa remitiendo a la Ley Federal del Trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Con respecto a la titularidad de invenciones, es ¿qué pasa cuando un empleado desarrolla una invención para dentro de un trabajo, ¿no? ¿De quién es la titularidad de esa invención? ¿Del patrón? ¿Del empleado? ¿Cómo sucede, no? Bueno, básicamente te sigue remitiendo a la Ley Federal del Trabajo, pero ahora agrega una parte que yo creo que es muy importante, sobre todo para los participantes en este webinar, que es que agrega que los trabajadores de instituciones de la educación, centros públicos de investigación e entidades públicas que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación, gozarán además de los beneficios establecidos en la normatividad aplicable. ¿Qué fue lo que hizo la ley o el legislador con esto? La normatividad aplicable de la institución en la que estén trabajando la trajo prácticamente al nivel de la ley, ¿no? Entonces, con eso ya se puede agarrar de este artículo para forzar que se aplique esa normatividad aplicable dentro de esa institución, ¿no? Respecto a la titularidad de dichas invenciones, ¿no? Creo que para mí eso es una reforma de las que más me gustó. Bueno, continuando con invenciones, se agrega también la mención de la definición de novedad, que dice que no se excluirán de la patentabilidad cualquier sustancia, compuesto o composición comprendida en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva. Esto ya se daba en algunos casos, sin embargo ahora también lo especifican de mejor forma, y es básicamente las patentes de segundo uso, ¿no? Pero quedan limitadas a sustancia, compuesto, composición que ya esté en el estado de la técnica, ¿no? Entonces, también se hace la aclaración en la ley un poco más adelante que se impedirá el doble patentamiento de la misma invención. Aparentemente, se cruzan estos dos conceptos, ¿no? O sea, existen las patentes de segundo uso o no se pueden no se puede buscar el doble patentamiento de la invención. Aquí nos tendríamos que ir al fondo, ¿no? Porque lo que se está protegiendo en una no se podría proteger en la otra, aunque digamos que el compuesto sea el mismo, la protección tiene que ser diferente. Ese nuevo uso no estaba protegida, entonces no habría un doble patentamiento. Pero bueno, va a ser muy interesante cómo el INPI lo va a aplicar ya en estos dos criterios, cómo lo va a aplicar ya en la práctica. También se hace extensivo el tema de la divulgación previa. ¿Qué pasa con la divulgación previa? Para los que no tengan conocimiento de este tema es, si tú divulgas una invención, tienes 12 meses para ir a presentar tu solicitud de patente. Pero antes decía que la divulgación previa no te iba a afectar si esa divulgación fue por el inventor y sus causavientes, ¿no? Ahora, dentro de esos 12 meses, obviamente, ¿no? Ahora, la nueva ley incluye terceros que hayan obtenido esa información directa o indirecta. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo una invención, le hago un pitch, por ejemplo, a un inversionista, el inversionista divulga esa información del pitch que yo le hice, como lo obtuvo de forma directa de mí, entonces esa divulgación no me afecta tampoco dentro de los 12 meses, ¿no? Entonces, yo creo que esta también es una de las reformas pues muy buenas que hubo, ¿no?
Otra cosa, pues bueno, se incluye la posibilidad de patentar invenciones en todos los campos de la tecnología, que sean nuevos y resultados de actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial. He escuchado varias versiones aquí sobre colegas míos, donde hablan si entonces ya se va a poder patentar el software o no. Bueno, cada quien podrá tener su versión. Desde mi punto de vista, el software no es que ya se vuelva patentable. Habrá que ver también cómo la interpreta el INPI y cómo lo empieza a aplicar. ¿Qué es lo que pasa? El software ya era patentable de ciertas maneras, pero lo que estás patentando no es el software tal cual. No estás protegiendo el código fuente de tu software. Eso se protege a través de derechos de autor. Lo que estás patentando es la metodología con la que trabaja el software o lo que hace el software, ¿no? Vamos, el otro día platicaba con un ingeniero de la oficina, Sánchez, y nos comentaba que lo que se protege, por ejemplo, es la metodología. Un ejemplo es la forma en la que se comprime, por ejemplo, un archivo, ¿no? Porque nos ponía el ejemplo del MP3. Entonces, la forma que se componía un archivo, bueno, pues eso sí resultó ser una patente, a pesar de que era software. Pero lo que se estaba protegiendo era la forma de comprimir cierto archivo, no se estaba protegiendo el código fuente. Entonces yo creo que esto sigue igual, nada más que también lo agregaron. No es que simple y sencillamente nos hayan abierto la puerta a registrar software. Sin embargo, insisto, habrá que ver el INPI cómo lo interpreta y cómo lo empieza a aplicar. Se mantiene la cláusula volar. Por ahí leí un artículo hoy donde decía que la cláusula volar se había eliminado. No, no es cierto, no se eliminó. ¿Qué es la cláusula volar? Es aquella que te permite generar pruebas, información y producción experimental para la obtención de registros sanitarios para medicamentos para la salud. Como ustedes saben, en temas de medicamentos para la salud, pues no nada más hay que tener la invención, hay que tener un registro sanitario ante COFEPRIS. Entonces, para los temas de genéricos, esta es una cláusula muy importante, un artículo muy importante, porque les permite hacer pruebas para, en cuanto puedan, meter estos documentos y pedirle a COFEPRIS la autorización. Bueno, más bien, en cuanto venza la patente, ya le puedan pedir a COFEPRIS, ya estén listos para pedirle a COFEPRIS la autorización para comercializar y entonces puedan salir más rápido al mercado, ¿no? De otra forma, si cuando vence la patente ellos apenas pudieran empezar a hacer pruebas y experimentaciones, pues eso tardaría muchísimo tiempo antes de que, digamos que se alargaría la vida de la patente a lo mejor 1 año o 2 años o más tiempo, sin necesidad. Por eso es esta cláusula que te permite hacer experimentación para que en cuanto vence la patente tú ya puedas pedir la autorización, ya estés listo para pedir la autorización para comercializar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues viene la parte, se define también el concepto de unidad inventiva, un grupo de invenciones. Este concepto pues ya medio existía en la ley, pero ahora también lo agregaron, que creo que es importante. Y esto se refiere a que cuando tú tienes una invención, que son muchas invenciones al mismo tiempo, y llegaste a través de todas esas muchas invenciones, llegaste a una sola, ¿no? O a una invención, digamos, más grande, ¿no? Respecto al título con el que se denominan las patentes, también agregaron ahí un requisito que dice que se debe de emplear para definir el título de la patente terminología conocida, terminología técnica conocida, ¿no? Sin que pueda incluirse el signo distintivo, es decir, las marcas, ¿no? No le puedes poner a tu patente el nombre de la marca con la que vas a sacar el producto, sino que la denominación de la patente tiene que ser descriptiva y utilizando terminología técnica conocida. ¿Cuál es el fin de esto? Pues el fin es que el tema de las búsquedas funcione de una forma más eficiente también, ¿no? Y sea más fácil identificar, de leer el título, que sea más fácil identificar de qué estamos hablando, de qué trata la patente. También se establecen como características de reivindicaciones 2. Dice que hay unas reivindicaciones que pueden ser independientes y otras reivindicaciones que pueden ser dependientes. Como ustedes recordarán, prácticamente la reivindicación es de toda tu invención, la reivindicación es lo que tú estás queriendo proteger, ¿no? Entonces, hay reivindicaciones independientes y dependientes. ¿Qué pasa aquí? La reivindicación independiente esa no depende de ningún lado, digamos que es el core o el centro de tu invención, pero de ahí se pueden derivar reivindicaciones que dependen digamos, de la reivindicación independiente. Y entonces se entiende, en las otras reivindicaciones se entiende que estás reproduciendo
todo el contenido de la reivindicación independiente o la reivindicación principal. Esto debería de ayudar mucho, sobre todo para el tema de redacción de patentes. Bueno, 4 invenciones. Seguimos con las invenciones. Respecto a las solicitudes divisionales, esto es importante porque, como ustedes saben, muchas veces hay patentes que llevan implícita varias invenciones, como lo platicamos hace rato, o un conjunto de invenciones. Y si ese conjunto de invenciones no está relacionado entre sí, y de repente hay una patente divisional, o una patente o una invención ahí que se puede proteger de forma independiente, bueno, ahí hay 2 opciones. Se puede requerir al INPI la patente divisional, separando esa invención para que sea una patente independiente, que eso ayuda sobre todo para efectos de enforcement, y para efectos de evitar requerimientos durante el trámite de la patente, y eso se puede hacer porque el INPI te requiere o por voluntad propia. Bueno, ahora se aclara el plazo hasta cuándo se puede hacer, porque había gente que solicitaba divisionales ya una vez otorgada la patente, y aquí no, ahora se aclara el plazo y se señala que tiene que ser antes de que concluya el trámite. Y la otra que es muy importante, dice, si hay un requerimiento del INPI para que se presente una patente divisional y no se presenta la patente divisional, se va a perder el derecho para solicitar esa patente divisional. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que si hay un requerimiento, no hay que esperar, no importa que la parte donde dice que es hasta que concluya el trámite, si hay un requerimiento, hay que hacerlo en ese momento. Respecto a los modelos de utilidad, la vigencia se extiende de 10 a 15 años, creo que también esto es una buena reforma, a ver si le ayuda un poco a darle más auge a los modelos de utilidad. Creo que será bueno. Y luego, respecto a los diseños industriales, esta es una de mis favoritas de las reformas, porque se agregaron, como ustedes saben, los diseños industriales, antes nada más había dibujos y formas tridimensionales, ahora no, ahora dentro de los diseños industriales le agregaron las secuencias animadas e interfaz gráfica animada. Es decir, si yo tengo un software, la forma en la que esa interfaz trabaja o convive, digamos, con el usuario, bueno, ahora lo puedo registrar, esa parte, que pues antes lo podría decir, no estaba tal cual incluido en la ley. ¿Qué pasa? En diseños industriales también se mantiene la vigencia de 5 años renovables hasta 25. Pero aquí viene un punto importante en tema de diseños industriales. Dice, no serán registrables como marca diseños que sean del dominio público. Entonces aquí puede haber algunos casos en donde nos topemos en la coyuntura sobre qué registro, si registro, por decir algo, una marca tridimensional o registro un diseño industrial. Si registras un diseño industrial, puedes tener exclusividad hasta por 25 años, pero si registras una marca, la exclusividad es indefinida, ¿no? Entonces, pues se tendría que analizar caso por caso para poder determinar si es recomendable o no, en un caso específico, irse por un diseño industrial. A mí, por ejemplo, hablando de interfaces gráficas, se me ocurre que no hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque de aquí a 25 años, seguramente la interfaz gráfica ya será completamente obsoleta. Entonces, ahí sí podrías pensar a lo mejor irte por un diseño industrial. Pero bueno, yo creo que eso es algo que se tiene que analizar caso por caso para ver cuál sería la recomendación específica. Sin embargo, me permito traer del área de marcas este tema de los diseños industriales, pues es algo importante para tener en cuenta. Bueno, ahora sí hablamos del certificado complementario, del cual ya hablábamos hace rato. ¿Qué es el certificado complementario? Pues es un certificado que ajusta la vigencia de una patente derivado de los retrasos irrazonables durante el trámite. ¿Qué son los retrasos irrazonables? Son aquellas que tardan más de 5 años entre la fecha de solicitud y la fecha del otorgamiento. Estos certificados complementarios vienen del TEMEC también y no pueden exceder de vigencia más de 5 años. ¿Qué pasa? Se solicita al momento de pagar la emisión del título y el pago de anualidades, pero se hace de forma independiente. Es decir, se paga la emisión del título, se pagan las anualidades y se presenta un escrito en ese mismo momento, pero aparte se presenta un escrito pidiendo el certificado complementario.
el INPI va a realizar un estudio de las condiciones durante el trámite para determinar la procedencia o no del certificado. Al final, si se otorga el certificado, la vigencia del mismo comenzará a correr a partir del día siguiente al que vence el periodo de los 20 años, ¿no? Y que caduca la propia vigencia, la vigencia natural de la patente. ¿Cuál es el criterio que escuché a la directora de patentes el otro día en una conferencia? El criterio que van a utilizar es que se va a otorgar un día adicional por cada 2 días de retraso irrazonable, ¿no? Es decir, va por días, no por años. Eso es un punto importante porque te lo pueden otorgar por 360 días, no un año de 365 días. Y pues va a ir, el criterio va a ser de 2 a 1, ¿no? Obviamente, el INPI va a tratar de apurarse y de sacar todo lo más rápido posible para no tener la necesidad de estar otorgando certificados complementarios, ¿no? Porque obviamente no es bien visto como oficina de marcas que tengas que estar otorgando de esta manera. Bueno, brincando un poco al litigio ya de patentes, se mantienen básicamente las causales de nulidad que existían, que era la carencia de novedad, la carencia de actividad inventiva, de aplicación industrial. Se agregaron nuevas hipótesis que permiten ser más precisos en el planteamiento de la causal de nulidad, ¿no? Como son que la divulgación esté incompleta o le falte claridad para un técnico en la materia pueda realizar la invención. Es decir, si un técnico en la materia lee la patente y no puede realizar la invención, entonces la patente puede ser nula, ¿no? Que las reivindicaciones excedan la divulgación contenida en la solicitud. Ese es otro punto, ¿no? Que siendo una patente divisional, sus reivindicaciones contravengan los principios que rigen las patentes divisionales, ¿no? Es el artículo 100, que es que se exceda, ¿no? Que exceda la patente. Digamos que una patente divisional esté queriendo proteger algo más de lo que protegía la patente original o como se había presentado la patente original de donde derivó, o madre de donde derivó la divisional, ¿no? Que la materia patentada, resultado de una rectificación o limitación, amplíe la materia de la patente, ¿no? Si, vamos a suponer que el INPI te requiere que clarifiques una parte de tu patente y resulta que terminas ampliándola y el INPI te otorga la patente, bueno, pues es una causal de nulidad. Que por error se reconozca una prioridad que no cumplía con la novedad o la actividad inventiva. Eso es un tema de que se reconozca la prioridad. Las patentes puedes pedir, una patente puedes pedir prioridad de otra patente presentada con anterioridad para que se te reconozca la fecha de presentación de la otra patente. Pero si resulta que la otra patente sobre la cual pediste prioridad no cumple con la novedad o la actividad inventiva, también deberías de acabar perdiendo esta, ¿no? Los efectos de la nulidad pueden ser parciales o totales, dependiendo, ¿no? Serán retroactivos a la fecha de la presentación de la solicitud y se extienden a los nuevos certificados complementarios. Es decir, como recordar, la vigencia de la patente, los 20 años, es a partir de la fecha de su presentación. Por eso, una nulidad retrotrae todos los efectos hasta la fecha de presentación de la patente. Y obviamente si existe un certificado complementario que extendió la vigencia de la patente de alguna forma, pues bueno, también si aplica la nulidad, también aplica la nulidad para el nuevo certificado complementario, el cual es accesorio de la patente. Y bueno, y finalmente, en estos temas, la ley eliminó los plazos de prescripción para iniciar estas acciones, ¿no? Entonces ahora se pueden intentar en cualquier momento. Antes había unas que se podían iniciar en cualquier momento y otras en 5 años, ahora las dejó abiertas, no hay plazo para iniciarlas. Esto puede dar lugar a que haya más litigio de patentes en México, que digamos que es un área dentro de la propiedad intelectual donde hay poco movimiento comparado, por ejemplo, con el movimiento que hay en Estados Unidos u otras jurisdicciones, ¿no? En el tema del litigio de patentes. Muy complicado el litigio de patentes y muy tardado. Estas nuevas causales creo que podrían provocar más estos litigios. Bueno, ahora brinco a secretos industriales. El tema de los secretos industriales, pues bueno, la definición no cambia, ¿no? Sigue siendo toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal como carácter de confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de sus actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios y sistemas suficientes
para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a lo mismo. ¿Por qué me permito citar esto y ponerlo tal cual? Porque es muy importante que tengan muy claro todos los elementos de esta definición de la ley para determinar cómo proteger y cómo identificar un secreto industrial, ¿no? Y cómo protegerlo, ¿no? Que es prácticamente esta parte donde dice que haya adoptado los medios y sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. Es clave eso, ¿no? La otra parte que se agregó, que también me gustó, es la definición de apropiación indebida, que básicamente lo define como la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los buenos usos y costumbres de la industria, comercios y servicios que implique competencia desleal, incluyendo la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía o tuviera motivos para saber que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres. Esto va como anillo al dedo enfocadito para temas donde voy y me robo a un empleado de una empresa y lo convenzo de que se venga a trabajar conmigo y se traiga todos los secretos industriales para adelantarlo. Entonces, básicamente la definición es esa. Por eso se están yendo a dos o tres puntos claves que son que sea de manera contraria a los usos y costumbres o a los buenos usos y costumbres. Y la otra es, dice, que tuviera motivos razonables para saber que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a los dichos, a dichos usos y costumbres, ¿no? Entonces, es obvio que si yo voy y jalo a un empleado de otra empresa que sé que trae secretos industriales, es obvio que es razonable que yo voy a saber que él los tiene, ¿no? Entonces, si yo empiezo a hacer uso de esos secretos industriales, es claro que hay una apropiación indebida, ¿no? Esta reforma también la celebro. Se agrega la necesidad de precisar en los convenios de confidencialidad los aspectos que comprenden como confidenciales. Habla por primera vez de los convenios de confidencialidad, la ley anterior no hablaba, ¿no? Pero sí dice que cuando haya estos famosos NDAs, dice que se debe de precisar cuáles son los aspectos que comprenden como confidenciales. Entonces, esto es importante porque no se puede entonces, o no va a ser, puede no ser válida, o no puede ser no puede estar tan completa una cláusula en donde nada más diga que toda la información que recibe es confidencial, ¿no? Se debe de precisar exactamente qué información es confidencial y cuáles son los aspectos que son confidenciales de la misma. Ahora, respecto a las acciones, aquí, para terminar el tema de secretos industriales, me brinco un poco a lo contencioso, pero creo que es importante discutirlo aquí, que estamos hablando de secretos industriales. ¿Cuáles son las acciones que hay? Bueno, se agregaron infracciones administrativas para proteger secretos industriales. Antes, con la ley de la propiedad industrial anterior, lo único que había era la vía penal. Entonces te tenías que ir forzosamente por la vía penal y era muy complicado. El derecho penal es muy complicado de probar porque necesitas probar todos los elementos de una forma muy estricta, todos los elementos del tipo penal. Entonces, es complicado de probarlo. Y entonces, cuando tú entrabas al tema, por ejemplo, de decir, oye, se precisaron los elementos que son confidenciales, pues estaba en chino, ¿no? Oye, ¿le hiciste saber al empleado que eso era un secreto industrial? Pues por lo general nadie lo hacía. Entonces ahí se caían, yo creo que el 99.99% de los asuntos relacionados con secretos industriales. Entonces, ahora creo que al agregarse estas infracciones administrativas, el INPI puede tener criterios más laxos de los que tenían, por ejemplo, los ministerios públicos que no están acostumbrados a lidiar con estas figuras, como la figura de un secreto industrial, que pues el INPI, que es una autoridad que conoce más de propiedad intelectual y que obviamente es especializada en esto, creo que puede tener mejores criterios y nos puede dar herramientas mucho más fáciles y que pueden avanzar más rápido para defender secretos industriales, ¿no? Pues se agregaron dos infracciones administrativas, dos causales de infracción. La primera es en contra de quien realice una aprobación indebida, por eso le pusieron la definición de aprobación indebida, para obtener una ventaja competitiva. Obviamente estoy resumiendo es el resumen de lo que dice la causal de infracción. La siguiente es en contra de quien venda, importe, exporte o almacene productos o servicios que utilicen un secreto industrial, cuando tuviere motivos razonables para saber que el secreto industrial se utilizó sin consentimiento.
Vuelvo a lo mismo con el tema de cuando tuviera motivos razonables. Por ejemplo, eso, probarlo en un procedimiento penal sería muy complicado. En el INPI puede que sea más sencillo. Veremos con el tiempo cómo va aplicando el INPI estos temas, ¿no? Estas definiciones de motivos razonables y también cómo lo van juzgando los tribunales superiores, ¿no? Tanto la sala especializada en materia de propiedad intelectual como los tribunales colegiados. Va a estar muy interesante. Bueno, ¿qué pasa con estas infracciones? Pues bueno, ya permiten cobrar, ya permitirán, estas infracciones permitirán un cobro de daños y perjuicios por la vía administrativa. Bueno, pues en materia de delitos respecto a la divulgación, la parte clave es, se vuelve la prevención, se vuelve la parte clave la prevención de su confidencialidad y el objeto de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. Me voy a ir un poco más rápido. Entramos al área de marcas. Esto se puede ir más rápido porque ya nos queda poco tiempo. Se mantienen las marcas no tradicionales, como son las olfativas, las de imagen comercial, las olfativas, los hologramas, etc. Entonces eso ya estaba en la ley, se mantienen, qué bueno que se mantuvieron, ¿no? Se mantiene también la posibilidad de reclamar distintividad adquirida, lo que es conocido como el secondary meaning. ¿Qué es esto? Si una marca no registrable inherentemente, es decir, por ejemplo, es descriptiva o es genérica, pero le invierto muchísimo dinero a la publicidad, al grado que la marca, la palabra genérica se transforma su significado para volverse, que el significado sea el producto que lleva esa marca, entonces en ese momento la marca adquiere distintividad adquirida, se puede reclamar y entonces se puede obtener un registro, aunque en un principio haya sido genérico, ¿no? Se aceptan los consentimientos, nada más que aquí hay un tema delicado. Para marcas lo pusieron que solo se aceptan para marcas similares en grado de confusión, perdón, y también idénticas, ¿no? Pero solo para productos similares, ¿no? Entonces, no te acepta consentimientos si las marcas, aunque sean similares en grado de confusión, tienen productos idénticos. Ahí no sé si fue un error del legislador o esa fue la intención, pero si tienen productos idénticos, aunque las marcas sean similares en grado de confusión, no se van a aceptar los consentimientos, ¿no? Te remite al reglamento, hay que esperar el reglamento a ver si sale algún día para poder ver también en qué nos ayuda el reglamento para determinar esta confusión que hay en el artículo, o si lo interpretamos así a rajatabla, ¿no? El tema del reglamento es, por ejemplo, la reforma de 2018 también te remitía al reglamento y al día de hoy, en 2020, ya tenemos una nueva ley y el reglamento 2018 sigue sin salir. Vamos a ver qué pasa ahora con... Se mantiene la obligación de registrar marcas para productos y servicios determinados. ¿Qué significa esto? Que tienes que escoger el producto específico, no puedes escoger descripciones genéricas, ¿no? La vigencia de las marcas va a cambiar. Ahora sí va a continuar siendo de 10 años, pero el conteo va a ser a partir de su otorgamiento, no de su solicitud. Aquí la ley anterior traía un error porque se contabilizaba como las patentes a partir de la solicitud, pero no podías demandar una infracción por el tiempo en que la solicitud tardó en otorgarse. Ahora sí van a empezarse a otorgar a partir de la vigencia a partir de su otorgamiento, pero se mantienen 10 años. Se incluye la obligación de declarar que los productos están libres de engaño o mala fe, con la facultad del INPI de iniciar la nulidad correspondiente. Es decir, cuando haya una renovación, el titular del registro de marca tiene que declarar que su producto está libre de engaño o de mala fe, pero la facultad del INPI va a estar ahí. Si él declara que no está libre del engaño, pero el INPI cree que sí, el INPI puede iniciar una nulidad correspondiente. Esto fue una jugada magistral del legislador para anular algunos registros de marca obtenidos de mala fe, a los cuales no se pueden anular a través de una nulidad común y corriente, porque hay problemas de retroactividad de la ley. Sin embargo, ahora, al momento que lo declaren en la renovación, ya es una declaración nueva y a partir de ahí se puede anular el registro. Así es como lo interpreto yo, veamos cómo lo aplica el INPI. Se mantienen las marcas correctivas y marcas de certificación. Se reducen los requisitos de marcas notoriamente conocidas y famosas. Básicamente se elimina el tema de la evaluación y los montos de inversión en la publicidad, que era lo que frenaba muchísimo el hecho de que existan más solicitudes de marcas notoriamente conocidas o famosas.
Se permite hacer la aclaración de que se han utilizado caracteres estándar en la representación de la marca para que se entienda que se reserva el uso en cualquier tipo de letra y tamaño. Antes, simple y sencillamente, con que lo presentaras, digamos, en Arial, ya se entendía esto, ¿no? Ahora se tienen que hacer la aclaración. Los elementos gráficos que no formen parte de la marca deben de señalarse en líneas punteadas dentro de en la descripción de la marca, digamos, en donde aparece el logotipo. Esto también es importante. Se mantiene un plazo de un mes para presentar oposiciones y se señala que la presentación de la oposición no prejuzga sobre el examen de fondo. No es como en otros países, es que en otros países cómo funciona, si alguien presenta una oposición, tú no la contestas, la oposición de alguna forma, ya tu solicitud queda abandonada. No entran al estudio, no se hace el estudio de fondo. Aquí no, aquí sí se va a hacer el estudio de fondo, ¿no? El examen de la solicitud se va a realizar una vez concluido el plazo para oposición. Algo clave que va a cambiar es solo va a haber un oficio, no va a haber oficio de forma, oficio de fondo, solo va a haber un oficio y ahí en ese oficio se va a hablar de requisitos de forma, de requisitos de fondo y oposiciones. Y el término para contestar va a ser de 2 meses. Si no se contesta, se va a considerar abandonada la solicitud. Aquí hay mucho enredo, porque hay una prórroga que estaba en la ley de la propiedad industrial, que más o menos la pusieron aquí, que dice que hay 2 meses adicionales para contestar los requisitos. No habla sobre el fondo y oposiciones, solamente habla sobre los requisitos. No aclara tampoco si también es aplicable para temas de fondo de oposiciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque capaz te confías y te vas a los 4 meses y resulta que tu término realmente era de 2. Si no se da cumplimiento a los requerimientos en el plazo inicial o adicional o no se presenta pago, se considera abandonada la solicitud. Ojo, aquí nuevamente vuelve a decir, si no se da cumplimiento a los requerimientos, ¿está hablando de los requisitos de forma o a todos? Yo entendería que está hablando de los requisitos de forma. Por lo menos esa va a ser la forma más segura de proceder, ¿no? Ojo con el pago. Si no hay pago, se va a considerar abandonada la solicitud. Antes podías no pagar, contestabas y el INPI te requería el pago. Ahora se va a considerar abandonada la solicitud. Bueno, el trámite se va a suspender cuando se inicie un procedimiento en contra del impedimento. Te citaron una marca anterior. Si inicias un procedimiento, pues se va a suspender. Pero señala que la petición se tiene que hacer dentro de los 2 meses. Ojo, no te está ampliando el plazo a los 4 meses aquí. Ojalá el criterio que te agarre el INPI es sí ampliarlo a los 4 meses, pero por mientras el INPI define, yo diría que nada más son 2 meses para solicitar la suspensión de la solicitud de tu solicitud de marca, ¿no? Luego habla de transcurrido el plazo de los 2 meses, se dará un plazo de 5 días para presentar alegatos. Ojo, aquí habla tanto de fondo como de fondo, como puede ser una anterioridad, y de fondo, como puede ser una oposición, nada más habla del plazo de los 2 meses, ahí no te habla del plazo adicional, ¿no? Y luego dice que se va a dar un plazo de 5 días para presentar alegatos en la oposición. Ok, perfecto. Se emitirá resolución en las oposiciones, fundando y motivando la resolución. Ahora, esto es impugnable. Prácticamente el procedimiento de oposición sigue siendo muy similar a como estaba anteriormente. Pero si tú lo impugnabas, la sala especializada te decía que no era una instancia, entonces te desechaba los juicios de nulidad. Ahora se va nuevamente a fundar y motivar la resolución. Vamos a ver si va a ser impugnable o no, o cuál va a ser el criterio que va a tomar la sala. Bueno, se mantiene también la necesidad de hacer la declaración de uso, pero gracias a Dios ya por fin aclaran los transitorios que no es necesario presentar la declaración de uso para marcas otorgadas antes del 10 de agosto de 2018, que fue el momento donde entró en vigor la reforma que lo incluyó, ¿no? Aquí muy importante, en las declaraciones de uso hay que señalar en qué productos se está utilizando la marca y los productos o servicios no incluidos en la declaración se van a considerar excluidos de dicha protección. Ahora vamos a brincar al tema contencioso. Hay algunos cambios muy interesantes. Existirá la caducidad parcial de marcas para aquellos productos o servicios en los que no son utilizados. O sea, me citan una anterioridad, demando la caducidad, tenía una descripción muy amplia, probó el uso en 1 o 2 productos, bueno, a lo mejor logro con una caducidad parcial conseguirme registro de marca caducando nada más una parte de ese registro de marca. También van a existir las nulidades parciales, pero las nulidades parciales están limitadas a 2. A la causal por uso previo y a la causal de similitud por grado de confusión, la que señala que el registro de marca que se haya otorgado por error, inconsistencia, falta de apreciación, siendo similar en grado de confusión a otro registro de marca otorgado previamente.
La causalidad de datos falsos, también hubo una modificación muy importante aquí, porque antes hubo una discusión que duró muchísimos años, desde que yo empecé a trabajar hasta hace como 2 o 3 años se resolvió por la Corte, diciendo que el que demande, el actor, estaba obligado a probar la falsedad de los datos. Bueno, ahora se modificó y se obliga al titular del registro a demostrar la veracidad de la fecha de primer uso declarada, ¿no? Entonces ahora sí, la carga de la prueba corresponde al titular del registro. Y la limita a la fecha de primer uso, nada más. Ya no hay datos falsos porque el establecimiento estaba mal, la dirección no existía, etcétera, etcétera. Algo aquí muy importante es que señalan que una nulidad no podrá fundarse en los mismos argumentos y pruebas que se hicieron valer en la oposición. Aquí yo creo que para mí esto es un error durísimo. ¿Por qué? Porque en el tema de la oposición nos dejan con el tema que no sabemos si se va a poder impugnar, pero al mismo tiempo me eliminan la posibilidad de venir a una nulidad, que es un procedimiento mucho más complejo, más completo también, con otros elementos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, lo natural va a ser, se va a presentar la oposición, no se van a presentar pruebas en la oposición y las pruebas las vas a venir a presentar en la nulidad. Eso va a tener que ser la solución. Pero pues no es una solución que realmente haga sentido entre los cambios. Se aclara que los efectos de la nulidad son retroactivos hasta la fecha del otorgamiento, mientras los de la caducidad tienen efectos a partir de que la resolución es exigible. Es decir, la nulidad, haz de cuenta que el registro nunca existió y la caducidad dejó de existir en el momento que la resolución quedó firme, el registro, ¿no? Este criterio ya existía, pero a través de tesis y jurisprudencias no estaba contenido en la ley. Habla también que cualquier persona puede presentar información que le permita al instituto iniciar un procedimiento de oficio. O alguna vez que le dije al INPI, oye, mira, este registro lo otorgaste por error, no me hagas gastar a mí en un oficio, en una nulidad, cuando es evidente que fue un error de tu parte, ¿no? Y el INPI me decía, no, pero pues es que como ya me diste la información, ya me lo estás pidiendo, entonces yo ya no lo puedo iniciar de oficio, lo tienes que iniciar tú. Entonces, bueno, ya corrigieron esta parte. Aquella vez tuve que forzar al INPI a que lo iniciara a través del litigio y ahora ya no, ya lo corrigieron y el INPI ya, alguien le puede informar al INPI que cometió un error para que el INPI lo inicie de oficio, lo cual también celebro. El INPI podrá condenar al pago de daños y perjuicios y se deberá demostrar la existencia de la relación de causalidad entre la conducta infractora y la lesión producida. Esto es clave porque me encanta que lo hayan agregado, porque había muchos abogados que agarraban y decían, ¿sabes qué? Te voy a demandar los daños y perjuicios y te voy a cobrar el 40%. No, señor, no es tan fácil. Tienes que demostrar la existencia de la relación causal entre la conducta infractora y la lesión producida. Es decir, si puedes reclamarme una infracción, me puedes multar, pero eso no significa que yo necesariamente te haya causado un daño. Entonces, en ese caso, pagaría la multa, pero no una indemnización hacia ti por daños y perjuicios. Entonces, va a ser muy importante, pues, tener claro cómo probar esta relación causal. Esta discusión era muy clara en los tribunales civiles, pero muchas veces en la parte de propiedad industrial se vendía como si fuera muy fácil y que ya se iba a cobrar el 40%, y a la hora de la hora no era tan sencillo demostrar esta relación causal. Pasando al siguiente tema, bueno, en cuanto a medidas, se contemplan medidas provisionales. Se contempla la posibilidad de ordenar la suspensión, bloqueo o remoción de contenidos en medios virtuales. Básicamente se mantienen todas las medidas, pero esta se agrega. Y esta me gusta porque obviamente nos lleva a la ley de la propiedad industrial a un tema virtual ya, ¿no? En temas de medidas, la contrafianza no levantará por sí misma la medida, sino que se va a tomar en cuenta cuál de las dos partes es la que va a recibir un mayor daño, ¿no? Antes, ¿qué pasaba? También eran falta de dientes a los procedimientos estos, ¿no? No eran tan agresivos los procedimientos, porque yo iba, te aseguraba mercancía, y al momento de asegurarte mercancía, el infractor me ofrecía la contrafianza y en automático se levantaba, pero no se hacía esta valoración sobre cuál de las dos partes, si las dos me están ofreciendo la fianza, cuál de las dos partes va a resultar más perjudicada. Esta es una de las reformas también que más celebro. La orden de destrucción de los bienes asegurados ya no tendrá que pasar por la Junta de Gobierno, señala que, vamos a ver cómo lo regulan en el reglamento y demás, pero dice que el instituto podrá dar la orden. Entonces, supongo que el director podrá dar la orden y no necesariamente tendrá que pasar por la Junta de Gobierno, porque en el proceso anterior tenía que pasar por la Junta de Gobierno. Entonces,
en vez de destruir los productos inmediatamente, pues había veces que decían, no, pues es que la Junta de Gobierno se acaba de reunir, entonces en 6 meses que se vuelva a reunir, se va a tomar la determinación de qué va a pasar con esos bienes asegurados, ¿no? Pues muchas veces te tienen pagando un almacén con la mercancía asegurada y no puedes destruirla porque de aquí a que se reúne la Junta de Gobierno. Entonces, esta facultad, esta reforma espero ayude a que el INPI tome esa determinación más rápido, ¿no? Se desarrolla el procedimiento de conciliación, como les dije hace rato. Ya existía un procedimiento de conciliación antes, pero era un artículo medio perdido en la ley. Ahora le dedican todo un capítulo para este procedimiento de conciliación. Sin embargo, para mí es un error que lo hayan dejado limitado a infracciones. Yo lo hubiera puesto abierto a todos los procedimientos contenciosos. En materia de infracciones, las cuales siguen siendo prácticamente las mismas, pero se agregaron las infracciones que ya comentamos de secretos industriales. Otra cosa que celebro es que las multas aumentaron. Ya son de 250,000 UNAS, lo equivalente más o menos a 21,720,000 pesos. El INPI, ya lo platicamos hace rato, cobrará las multas y los recursos se van a destinar a cubrir los gastos operativos. Se puede iniciar un incidente de daños y perjuicios ante el propio INPI o bien acudir a los tribunales de forma directa conforme a la legislación común. Fueron batadas de ahogado y no les quedó bien. Pero bueno, cada quien puede tener sus ideas. Hay gente que lo ha celebrado. Yo creo que no les quedó bien. Y ahorita les voy a platicar por qué. Los daños y perjuicios aumentaron, señala que no pueden ser inferiores al 45%. Si mal no recuerdo, la ley anterior señala que el 40%. Sin embargo, antes decía del precio de venta al público del producto infractor, y ahora no, ahora habla del valor legítimo presentado por el titular afectado. Es decir, la cuantificación del daño que el titular afectado señale. Entonces, aumentó a 45, pero se redujo a decir, bueno, ¿de qué tamaño fue tu afectación? Ok, no puede ser menos del 45% de tu afectación, ¿no? Se trajo a la ley el tema de que la acción de daños y perjuicios prescribe en 2 años. Si mal no recuerdo, antes estaba en el Código Federal de Procedimientos Civiles. La ejecución de estos temas de daños y perjuicios de todos modos va a ser en tribunales federales. Es decir, ya se ejecuta, señala el INPI que me tienes que pagar 10 millones de pesos por daños y perjuicios. Ok, ¿cómo lo vamos a cobrar? Si tú no pagas de buena fe, pues bueno, hay que ir a pedirle a un juez civil que ejecute la orden del INPI, ¿no? Y bueno, y luego habla que esto es algo que no me gustó tampoco, porque en el punto 1 de esta diapositiva, cuando les hablaba que se podía acudir a los tribunales de forma directa a reclamar daños y perjuicios, pues todo se cae abajo porque señala la ley que si se presentó reconvención o contrademanda, el procedimiento de daños y perjuicios de forma directa en tribunales, puse colegiados, pero en tribunales se suspende. Entonces, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque entonces todo el mundo va a presentar una reconvención. ¿Para qué? Para que no vayan y me cobren daños y perjuicios de forma directa ante tribunales federales. Entonces, pues ese es el tema. Entonces, la intención de abrir la vía directa a tribunales para cobrar daños y perjuicios, pues la acabaron matando con este problema, porque presento una nulidad, aunque no tenga ni pies ni cabeza, pero con eso ya suspendí el otro procedimiento. Ya, última diapositiva, casi, bueno, son 2 más, creo, pero ya son muy cortas. Respecto a los delitos, el tipo penal del delito de falsificación se mejora. Hace una referencia a marcas idénticas, que era como estaba antes, pero también señala que sean idénticas o similares de forma tal que no puedan distinguirse en sus aspectos esenciales. El tema es que estos son delitos. Hay que ver cómo van a definir y qué criterios va a tomar la Fiscalía para señalar que no se puede distinguir de los aspectos esenciales, o inclusive el mismo INPI, te les digo por qué, o los tribunales penales, ¿no? Porque, como les comentaba, al ser derecho penal, pues el tipo penal se tiene que acreditar a la perfección. Y entonces, pues esto de los aspectos esenciales todavía está un poco en el aire sobre cuáles son o cuándo son. Pongo un ejemplo. Si la marca, el empaque es idéntico al otro empaque, pero el nombre de la marca es completamente diferente. Entonces, en ese caso, ¿no es el nombre un aspecto esencial? Sí, sí es un aspecto esencial, pero todo lo demás se parece. ¿Cómo lo van a determinar los tribunales ahí? Entonces, celebro que lo hayan querido extender. No me encantó esta parte de los aspectos esenciales, cómo lo dejaron. Una cosa muy importante que señalaron que la marca se debe de comparar con cómo aparece en el título de registro.
¿no? Eso es clave porque entonces es como tú la registras. No van a tener que comparar con un producto original. ¿Qué era lo que pasaba antes? Había una mercancía pirata, te hablaban, te decían, oye, necesito que me traigas una mercancía original que se parezca a esta pirata. Dices, no, pues es que no tengo esta pirata y sé que es pirata porque ese modelo yo no lo hago. No, pero es que para compararlo necesito un original de ese mismo modelo. Y sácalos de ahí. No podía sacar a los peritos o a los ministerios públicos de ahí. Entonces creo que ahora que les digan que se tiene que comparar con el título de registro, pues creo que ese sí es un gran avance, ¿no? Ahora, se incluye el delito por producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos de origen nacional que ostenten una denominación de origen. Incluye el despacho aduanero de estos productos. Este delito no existía, ¿no? Entonces, esto viene a fortalecer el tema de las denominaciones de origen. Bueno, las sanciones de los delitos varían entre 2 a 10 años dependiendo del delito. Aquí hay también delitos de secretos industriales y todos los demás que ya existían en la ley de la propiedad industrial anterior, ¿no? Ahora, habla que el Ministerio Público deberá pedir al limpio un dictamen técnico que no prejuzgará sobre el resultado de la acción penal. Esto a mí se me hace muy importante porque antes, dentro del aparato del Ministerio Público o de la Procuraduría o de la Fiscalía, existían unos peritos en materia de propiedad intelectual que eran precisamente los que decían, no, yo necesito un producto original que se parezca al pirata y pues nunca había, ¿no? Pero era para hacer ese dictamen pericial, ¿no? Sobre falsificación. Ahora señala que el Ministerio Público le tendrá que pedir al limpio el dictamen técnico. Espero que se refiera precisamente a este dictamen técnico y entonces el INPI sea quien compare la mercancía pirata con el título como se otorgó. Eso nos va a ayudar mucho a que las acciones penales fluyan de mejor manera. Bueno, de mi parte es todo. No sé si haya preguntas. Les dejo mis datos. Doctor Guillermo, creo que... Gracias. No sé si ya estoy en la pantalla, pero bueno, maestro Fernando, muchas gracias. Su presentación muy interesante, bastante exhaustiva y por supuesto, pues muy necesaria en estos tiempos que ya es muy próxima la entrada de esta nueva legislación. Tenemos algunas preguntas, se las voy a leer. Inicio con esta. Dice Ana Cristina, ¿cómo puede ser el registro de invención de un producto realizado por una persona que trabaja en una institución pública? ¿Cómo puede ser un registro de una... El registro de invención de un producto realizado por una persona que trabaja en una institución pública. Bueno, ahí, número uno, habría que ver si esa institución pública tiene normatividad al respecto. Hablábamos hace rato que hay un artículo que se agregó que trae o hace aplicable, o la ley de la propiedad trae la normatividad. Tendríamos que revisar la normatividad. Vamos a suponer el propio CUSEA, la Universidad de Guadalajara, la UNAM, pues bueno, deben de tener una normatividad y habría que seguir las reglas para registrarlo, ese producto dentro de esa institución. Sobre todo si el contrato lo que está haciendo es, lo contrataron para eso. Si esa persona lo contrataron para inventar un producto en específico, para desarrollar una tecnología en específico, pues debe de seguir esas reglas. Ahora, asumiendo que no hay reglas, nos tenemos que ir a la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo básicamente dice, si al empleado lo contrataron para realizar ese producto, entonces el titular de ese producto es el patrón y el empleado tiene el derecho a ser reconocido como inventor y a una compensación que no puede ser parte de su sueldo. Esa es una. Ahora, si el invento fue fortuito, es decir, no lo contrataron para eso, pero dentro del desarrollo de sus actividades lo desarrolló, en ese momento el titular es el empleado. Sin embargo, el patrón tiene derecho de preferencia de comprarle la invención al empleado. Eso es lo que señala la ley. Ahora, respecto a cada institución en específico, pues habría que revisar la normatividad aplicable, ¿no? Porque no es la misma en todas. Muchas gracias, maestro. Alejandro Monjarrás pregunta, ¿a qué se refiere el control legal sobre el secreto industrial o cómo debería acreditarse
Y hace otra pregunta, ¿cómo se va a determinar el monto de la contrafianza? No recuerdo exactamente cuáles son las reglas del monto de la contrafianza. Creo que el 50%, esto lo puedo revisar, pero no recuerdo exactamente. Normalmente el INPI decía un tanto más 50% sobre el monto de la contrafianza. No recuerdo si eso cambió. Respecto al otro, ¿cuál era la otra pregunta? La primera que hizo. Dice, ¿a qué se refiere el control legal sobre un secreto industrial o cómo debería acreditarse? El control legal sobre un secreto industrial, pues es quien esté legalmente legitimado para tenerlo. Es decir, si esta persona es un empleado y la empresa le da un secreto industrial para el ejercicio de sus operaciones como empleado, él tiene control legal también del secreto industrial porque se lo están dando para que lo utilice ese secreto industrial en el marco de sus actividades como empleado, ¿no? O imaginemos dos empresas que hay una transferencia de tecnología, dentro de esa transferencia de tecnología va involucrado un secreto industrial, pues bueno, la empresa que está recibiendo la tecnología tiene el control legal también de ese secreto industrial. Realmente las dos, ¿no? Porque las dos tienen control sobre el secreto industrial y es legal en el sentido de que fue legítimo. Correcto, gracias. Libby TN dice, ¿sigue siendo el mismo procedimiento y requisitos de registros de marcas y patentes ahora de manera digital? ¿Sigue siendo el mismo procedimiento y requisitos? Siguen siendo digitales, cambia algunos pequeños detalles, pero en términos generales van a ser muy mismos. Sobre todo al momento de presentar la solicitud de marca o de patentes. Donde más va a cambiar es el procedimiento de análisis de la solicitud de marca. Es lo que platicamos ahorita, de que ya no van a ser 4 meses, ya no va a haber 2 oficios, va a haber uno, etcétera, etcétera. Yeah. Ángel O'Connor, ¿es posible saber cómo se va a calcular el cobro en caso de divulgar un secreto industrial? El cobro debería de ser igual que como se calculan las demás infracciones. Es decir, el 45% del daño que se recibió o del daño que reclame la parte afectada, ¿no? Esa es la indemnización hacia la parte afectada. Sin embargo, la multa eran hasta las 250,000 UMAS, que son 21 millones de pesos, ¿no? Entonces, puede ser, dependiendo de la afectación, pues puede ser hasta 21 millones de pesos, y aparte los daños y perjuicios, que sería no menos del 45% de la afectación reclamada, ¿no? Puede ser el 100% también, ¿no? O sea, dice no menos del 45%. Bien. Pedro Zorrilla Montesinos comenta y pregunta, dice, a mi parecer el artículo 187 actual, que refiere a la supletoriedad en los procedimientos administrativos, dice, ¿es correcto? ¿Será ahora el artículo 328 que se sustanciarán los procedimientos conforme a la nueva ley? Sin embargo, en el artículo 3, dice, el artículo 3 es desafortunado en su redacción. ¿Cuál es su parecer al respecto? Bueno, querido Pedro, te mando un saludo desde acá. Mira, yo creo que es claro el artículo 3 en que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aplica de manera supletoria a toda la ley y posteriormente va a aplicar el Código Federal de Procedimientos Civiles. Para mí es claro el artículo 3. Celebro precisamente esta reforma porque creo que corrige el tema que estabas comentando, en el que había una contradicción entre la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que decía que aplicaba de manera directa a todos los procedimientos administrativos, mientras la ley especial contenía un artículo específico para procedimientos contenciosos que decía que el supletorio era el Código Federal de Procedimientos Civiles. Bien, Luz Helena López, ¿cómo pruebas o qué pruebas piden para comprobar que hemos sido víctimas de robo en los secretos industriales? Bueno, primero se tiene que acreditar que el secreto industrial existe, ¿no? Esa es una. Y luego, dos, se tiene que acreditar que quién te robó el secreto industrial y cómo te lo robó. Es decir, que no fue algo que se le ocurrió a alguien más, ¿no? Hay que acreditar que existió el secreto industrial, cómo esa persona se hizo a cargo del secreto industrial, que esa persona sabía que era un secreto industrial y que fue prevenido de que fue un secreto industrial. Por eso es muy importante que siempre que hagan negocios y que vayan a compartir un secreto industrial, pues celebren un convenio de confidencialidad
en donde se especifique qué información se le está dando y que se especifique que esa información es un secreto industrial de la empresa, no nada más que es información confidencial, porque no toda la información confidencial es un secreto industrial. Bien, Ana Cristina, ¿cómo puede ser el registro de invención de un producto realizado por una persona? Ah, no, perdón, esa ya la leímos, discúlpame, me voy a la otra. Carla Sánchez, ¿en esta nueva ley se contempla la acreditación del uso de las marcas o solo es declarar el uso? Solo es declarar el uso. Solo es declarar el uso. Sin embargo, hay una parte importante ahí que se tiene que declarar el uso real y efectivo, y al momento que se declara, se tiene que especificar cuáles son los productos o servicios que se están utilizando. Los productos y servicios que no se mencionen en la declaración de uso, en automático, se entienden excluidos de la protección. Entonces, es equivalente a limitar tu protección. Muy bien. Samantha Leiva, ¿cuál de los artículos que no fueron reformados considera usted que debió de haber reformado y de qué manera? Bueno, ya mencioné algunos. A mí, sobre todo, me hubiera gustado el tema de las suposiciones, cómo se mezcla con el tema de las nulidades, que dice que ya no puedes presentar un procedimiento de nulidad con los mismos argumentos o las mismas pruebas. A mí me hubiera gustado que ese básicamente no existiera y hubieran dejado el tema de la oposición como digamos, un accesorio a la solicitud de marca, pero que no fuera impugnable esa resolución, simplemente accesoria, y si lo quieres impugnar, que ya tuvieras que ir a la nulidad. Y el otro que recuerdo así rápidamente, pues el tema de daños y perjuicios. A mí me hubiera gustado que esta opción de suspender el procedimiento de la vía directa para reclamar daños y perjuicios ante tribunales federales, que no se hubiera suspendido por una reconvención, porque prácticamente va a ser letra muerta eso, y lo que va a provocar es más trabajo para el INPI, ¿no? Porque ahora todo el mundo va a presentar reconvención, tenga o no tenga razón, ¿para qué? Para evitar que te cobren daños y perjuicios. Esos son los dos más claros que yo digo que creo que fueron un error. Me hubiera gustado a mí también que nada más daños y perjuicios hubiera quedado en la vía administrativa, pero bueno, ahí hay mucha discusión y muchas variantes y pues creo que sobre todo mis colegas, hay muchos que no les gusta esa idea. A mí me hubiera gustado que fuera más plana la vía, ¿no? Pero es una opinión personal. Andrés de la Rosa, ¿existieron cambios relevantes respecto a aprobar el uso de la marca y su renovación? Saludos, Andrés. Cambios relevantes respecto a aprobar el uso de la marca. Si te refieres a una caducidad, un procedimiento de caducidad, no hay cambios relevantes. Simple y sencillamente se mantiene el tema de que la marca que no se esté usando. Se agrega el tema de las caducidades parciales, que eso sí es importante, pero la forma de mostrar el uso sigue siendo la misma. Si te refieres al tema de las declaraciones de uso, sobre todo porque mencionas la renovación, pues bueno, hay dos momentos en los que se tiene que presentar la declaración de uso, ¿no? A los 3 años, dentro de los 3 años y 3 años, 3 meses, después de otorgado el registro de marca, pero ahí no se muestra, no se tiene que demostrar el uso, siempre es una simple declaración. Y la otra opción es al momento de la renovación, pero ahí tampoco se demuestra el uso, se declara el uso efectivo, pero es una declaración, no es una demostración de uso. Bien, Eric Espinosa Guerrero, en caso que se elaboren fórmulas sobre productos químicos, ¿se debe entregar todo el proceso del cómo se elabora para que sea un secreto industrial? Debemos de tener en cuenta algo aquí. Los secretos industriales no se registran, son secretos y se tienen que mantener como secretos para que precisamente continúen con su protección. Si hubiera un registro donde yo tengo que demostrar cómo se elaboró el secreto, esa fórmula, pues bueno, mataría el propio secreto industrial, ¿no? Lo divulgaría y entonces ya no tendría la protección que tengo como secreto industrial. Ahora, el proceso a través del cual tú llegaste a una fórmula no sería propiamente tu secreto industrial. La fórmula sería tu secreto industrial. Sin embargo, puede haber una excepción. Si ese proceso que tú seguiste para llegar a una fórmula puede ser un proceso que tú puedas replicar para llegar a otras fórmulas diferentes, a lo mejor entonces sí, el proceso sí pudiera ser un secreto industrial también. Bien, pregunta Carla Sánchez,
En el caso del consentimiento para el registro de marcas similares, ¿lo podemos utilizar actualmente si aún no está emitido emitido el reglamento? Sí, sí se puede utilizar, inclusive ahorita ya en la ley anterior está, la ley que está por salir está comprendido, pero bueno, vamos a hablar de la nueva ley, de eso estamos hablando. Sí se puede utilizar. ¿Cuál es el tema? Que te lo van a aceptar siempre y cuando sean productos similares, no productos idénticos. Así es como interpreto yo el artículo de la ley. Muy bien. Y finalmente tenemos, creo que esta es la última pregunta, también de Carla Sánchez. Dice, ¿cambió el tiempo de protección del modelo de utilidad? ¿Se puede renovar o es un tiempo determinado? Es un tiempo determinado y cambió de 10 a 15 años. De 10 a 15, exacto. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que esas son ahorita todas las preguntas que tenemos. Maestro Fernando Robles Pesqueira, a nombre del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, a través del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, le agradecemos su extraordinaria presentación. Le agradecemos también la valiosa colaboración de CIADEIS, el apoyo de ANADE Jalisco, Colegio de Abogados y de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. A todos los que amablemente siguieron este evento, les agradecemos su compañía. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Le dejo los micrófonos a nuestra maestra de ceremonias. Agradecemos la participación de las autoridades y de toda comunidad universitaria que nos acompañó a través de redes sociales en este segundo día de estas jornadas de actualización en materia de propiedad intelectual 2020, con el apoyo de la NADE y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Enhorabuena y buena noche para todos.